él que, por ejemplo, Henri Lévy, digamos, este gran escritor, que además fue una suerte de discípulo de él, o que trabajó con él, él va a decir, más adelante, él va a decir, yo no sé si Elie Wiesel fue un gran escritor, lo que sí sé es que es un escritor indispensable. Y agrega, yo no creo que Elie Wiesel haya querido ser un escritor profesional, sino que él va mucho más allá de eso y se transforma en la conciencia del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la Shoah, pero no solamente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces él dice, el enorme vacío que su literatura vino a llenar es la conciencia del mundo. Hay un artículo aparecido 2 días después de su fallecimiento, donde Bernard-Henri Lévy, a quien lo cité recién, manifestaba, esto lo pongo en el idioma que él lo dijo, I don't know if Wiesel was a great writer, but I'm convinced that he, like Denis Lévy, another friend, believed that a Jew of his type does not come into the world to pursue literature as a profession. ¿Okay? No, él no vino a ser lo que dije antes, ¿no? un escritor profesional. Y Wiesel así, con esta característica humildad que él tenía, hasta dónde él la tenía de verdad y hasta dónde la armó, es un tema que se deja a los oyentes, él dice, bueno, yo no sé aún si soy un escritor. Coincidimos en que tal vez hay otros mejores cronistas de los endemoniados entresijos de la maquinaria asesina de los nazis. Alguien escribe. Probablemente haya filósofos más iluminados, aunque de lo que sí estamos seguros es de que, paso a la página 3, que hasta el momento presente, nadie fue capaz de combinar la urgencia moral y el magnetismo de Wiesel. ¿Ok? Nadie fue gigante suficiente como para poder instalarse en el espacio que él se pudo construir. No habló Wiesel, bueno, sale afuera, pero le esperó como 10 años en empezar a hablar, ¿sí? Wiesel no habló del horror de la sinrazón hasta transcurrida una década. Se dice que él actuó así animado por su mentor, el premio Nobel François Mauriac, quien conoció en una entrevista que realizó para l'Arc. L'Arc es este periódico francés que yo mencioné antes, con el cual viajaba a Israel para reportar sobre la creación del Estado. Escribe así Mauriac, el premio Nobel francés, que dice, nada extraño por otra parte. Escuchen esto, que es interesante. Salvo en contadísimas excepciones, es una constante que vemos coreada en los sobrevivientes intelectuales o no, los cuales en los primeros compases de su recuperada vida tras la guerra, sobreviven rehenes de los recuerdos de los campos, los cuales quieren a toda costa desterrar, dice él, estos recuerdos. Se instala en ellos un sentimiento de fracaso, de pudor ultrajado ante un mundo civilizado o incivilizado, acá lo pone a propósito así, que los ha abandonado a su suerte. Claro, el sentimiento de un mundo que fue indiferente a lo que pasaba con los judíos en la Shoah, en los campos de exterminio y en los hornos crematorios. Los fue abandonado a su suerte. Cuando no, de culpa por no haber libertado a tiempo a sus hermanos. Esto también es típico, los que leyeron un poco, escribieron sobre este tema, lo saben. Uno de los grandes dramas que tienen muchos sobrevivientes es el cargo de conciencia, primero por haber sobrevivido, porque yo sobreviví y mi hermano no, porque yo sobreviví y todos mis hermanos no, porque yo sobreviví y mis padres no. Entonces salen con una sensación de culpa que además les genera dolor, frustración, y por otra parte les da el combustible, muchas veces, no a todos, pero a muchos de ellos, a explotar de creatividad y a sentir que tienen un rol en el mundo respecto a la perpetuación de la tragedia de la Shoah y en el recuerdo del conocimiento de cada uno de ellos por lo que ocurrió. Entonces dice, se instala en ellos un sentimiento de fracaso, de pudor ultrajado ante un mundo incivilizado que los ha abandonado a su suerte, cuando no, de culpa por no haber libertado a tiempo a sus hermanos, que impone el silenciamiento, no el silencio, ¿no? O sea, no los lleva a ellos a no hablar nunca,
pero lo lleva a callar por lo menos al principio. Digamos, acá Muriac lo explica muy bien respecto de los primeros 10 años. Recuerden que vimos la vez pasada que Elie Wiesel se define a sí mismo primero y principal como un testigo, mucho más que como un escritor, como un periodista, como un violinista, todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, impone el silenciamiento, se autocallan, pero no al silencio, porque finalmente después hablan sobre el testimonio considerado vergonzante e inútil. A muchos de ellos contar sobre lo que vivieron les toca no querer mostrarse como víctimas, porque víctimas fueron bastante tiempo en los campos y ahora no quieren ser víctimas, se les da vergüenza tener que contarlo, y como vivieron cosas horrendas, a nadie le es grato contar cosas humillantes, dolorosas y bueno, repugnantes para muchas personas que lo está escuchando. Pero bueno, este fenómeno, según este Premio Nobel de la Paz, este Premio Nobel se va desarrollando cuando el escritor, el vocero, es un sobreviviente. Como dijimos la vez pasada, fue precisamente, creo que lo dijimos, ¿no? Fue precisamente Elie Wiesel el primero en acuñar el término holocausto, ¿sí? Lo expliqué yo ese tema del holocausto, ¿no? La vez pasada, no hace falta que vuelva sobre eso. Ok, lo expliqué. Y del término holocausto, y como esto lo quiero decir, simplemente pues es importante, a la gente, sobre todo a los sobrevivientes, yo creo que lo dije, pero quiero dejarlo claro, pero pregunto si ya lo dije, me dicen que sí, yo lo explico de vuelta. Esta cosa la tengo en mi cabeza porque es muy importante eso. La gente no le gustaba el nombre holocausto, aunque lo haya pensado Elie Wiesel, porque el holocausto es un sacrificio voluntario. Y ellos no fueron a las cámaras de gas a sacrificarse voluntariamente por Dios. No es la intención. Sin entrar en lo que Elie Wiesel decía y pensaba en Dios, respecto de Dios, que era muy crítico a la figura divina. Muy crítico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la gente cambió, dice, no vamos a llamar holocausto, sobre todo me acuerdo cuando yo era más joven, hoy ya hay poquitos, están muy viejitos, me acuerdo que cuando yo me encontraba con representantes de She'erit Apleitá es una afirmación bíblica que tiene que ver con lo que sobra, con lo que queda, ¿no es cierto? Lo que queda. Bueno, quedaban esos judíos después de que murió la cantidad de judíos que murieron. Entonces, recuerdo, por lo menos en mi tiempo, que ellos eran de los primeros que no querían ser llamados, ser vinculados con un holocausto, porque el holocausto es un sacrificio, es un corbán. Ellos no querían. Entonces